Cuando hablamos de responsabilidad corporativa y sostenibilidad, en muchos casos todo lo nuevo es de alguna forma viejo también. Si miramos hacia atrás, las corporaciones a lo largo del tiempo, puedes ver que todas estas actitudes puedes ver hace decenas y cientos de años. Muchas corporaciones no cumplían con sus ideales, pero la expectativa era que las corporaciones no siempre tenían que proveer no solo a sus accionistas, sino a la comunidad, a las redes de seguridad social y a la sostenibilidad a largo plazo del mundo en el que vivimos. Aquí hay una publicación de uno de mis héroes, Leon Friedman, sobre la doctrina del valor de los accionistas y de los involucrados. Solo les importaba el precio de las acciones. Y en las siguientes décadas hemos visto muchas consecuencias de esto, muchas de ellas muy malas. Podríamos decir hasta cierto punto que han habido algunos beneficios de darles a los gerentes algunas medidas para que puedan analizarse, para ver si eran buenos ciudadanos corporativos, pero al mismo tiempo hemos visto que han tomado daños, que han cometido daños legales a sus trabajadores, a las comunidades en las que vivían y en la sociedad en general. Y algo que hemos visto es que esa doctrina del valor de los accionistas fue adoptada dentro de muchas de las escuelas de negocios en Estados Unidos y me imagino que a nivel internacional. Entonces había una generación de líderes corporativos que sentían que podían hacer lo que quisieran, siempre y cuando no estuvieran quebrando la ley, y a veces incluso eso era aceptable y con tal de subir el precio de las acciones. Y si sigues la lógica de eso a lo largo, muchos de los temas que hay y problemas que hay hoy en día, incluyendo los temas de medio ambiente y muchas partes de que nuestras sociedades no estén conectadas a la economía, son resultado de esta doctrina, de este concepto. Pero debemos mencionar que muy rápidamente después de que esto se volvió el pensamiento inicial, ha habido gente que se ha resistido. Entonces la idea de invertir desde puntos de vista sociales, ambientales, de gobernanza, se ha adoptado en los 70s. Por ejemplo, Calvert ha creado este concepto en el 76 y muchas otras firmas han decidido igual invertir de esta manera. Y habían al principio dos formas de ver ESG. Estos buenas prácticas de inversión, que una corporación que no mira sus efectos ambientales va a ser más posible que lo demanden. Si no cuidas de tus trabajadores, lo mismo. Que una cooperación que no tiene buena gobernanza, como han hablado esta mañana, va a tener menos buen desempeño. Entonces, si miramos la ESG, el éxito de la ESG ha crecido monumentalmente desde que se ha establecido hasta hoy día. De los 150 trillones que se manejan de dinero, más o menos son 30 de esos están manejados. Entonces, uno de cada $5 que se invierten en alguna forma según el concepto de ESG, medio ambiente, sostenibilidad, ¿no? Todo eso. Cuando hablamos de la sostenibilidad, el poder manejar este deseo de que este tipo de impactos de las corporaciones se tome en cuenta es una gran parte de cómo restablecemos los incentivos para las cooperaciones respecto a responsabilidad y sostenibilidad. Pero creo que también es importante reconocer que los datos muestran que ESG no es una panacea, hay algunos datos que muestran que el dinero que se maneja con ESG gana más, pero hay otros estudios que muestran que no, depende de qué periodo estás mirando, de qué tipo de muestra estás manejando, puedes tener resultados muy distintos. Yo he mirado muchos de estos datos, pero si miras todos los estudios, la conclusión es que
puede ser una forma buena en abstracto, pero no es una forma de cambiar dramáticamente tu desempeño. Pero hay una razón por la que 1 en 5 deciden hacerlo así. Generalmente es porque es lo correcto. Queremos vivir en un mundo donde nuestras acciones suban, pero por ejemplo, que no vamos a poder tener aire para nuestros hijos, o tener cambios de temporadas, o tomar agua. Habrá alguien que quiere vivir en un mundo donde las comunidades en las que funcionan las corporaciones sean decimadas y fulminadas por estar manejando bien las acciones, digamos, las acciones no. Y de hecho creo que hoy en día hay una comprensión de que la responsabilidad corporativa tiene que ser tomada en cuenta, tiene que tomar en cuenta todos los temas medioambientales y sociales, no solo porque es buena política, sino porque es buena idea en general. Es ser buen ciudadano. Algunos han escuchado de la mesa redonda, Business Roundtable. Es más o menos 200 directores de las empresas más grandes. Y en 2019 emitieron un comunicado que decía que se estaban alejando del principal valor, que sea el valor de las acciones. Que ellos quieren ver los impactos de sus empresas en todos los aspectos y no solo en las acciones. En ese momento, en mi mundo, obviamente, de inversión de impacto, era como un balde de agua, ¿no? Era como, wow. Y no quiero tampoco hacerle mucha publicidad, pero en los Estados Unidos ha habido un poco de resistencia al respecto. Han habido especialmente políticos que han dicho, no. Tenemos que volver al valor de las acciones. De otra forma, si no, es este capitalismo woke, como de los muy despiertos, modernos. Entonces la idea es no invertir en combustibles fósiles. Es bueno pensar en otras alternativas porque hay este tema del cambio climático. No invertir en armas. No es buena idea invertir en un mundo donde hay armas. Por ejemplo, en Estados Unidos cada día hay un tiroteo. Pero creo que si cualquiera mira mi historial, yo vengo del espectro de la derecha. Y para mí, muchas de esas voces que van en contra de la ESG vienen de la derecha. Pero recientemente he escrito un artículo, pueden encontrarlo en Google, donde he hablado de que desde mi perspectiva, la ESG, este enfoque, está basado en el mercado para lograr nuestros fines sociales. Si crees en los mercados, si crees que el sector privado tiene mucho que aportar a la sociedad, deberíamos tener empresas que tengan este abordaje. Porque el otro abordaje es para que las empresas digan, no nos importa nada más. Es como darle un gran regalo a los de la extrema izquierda, donde dicen que las corporaciones son parte de problemas y que hay que darles tantas regulaciones que los eliminemos casi. Entonces la idea de que las empresas adopten políticas responsables y sostenibles es que en el mundo de hoy, que es un mundo muy complicado, lleno de desafíos, necesitamos que las corporaciones sean parte de la solución. El abordaje es cómo volvernos parte de la solución. Y no queremos ceder tampoco ni a la extrema derecha ni izquierda, que dicen, lo único que quieren las empresas es explotar y ganar dinero a costa del resto de las personas. Y el otro lado que dice, sí, eso es lo que vamos a hacer. Ambos extremos no nos llevan a una solución a la que queremos llegar, ¿no? Entonces, dentro de este margen, creo que tenemos que saber dónde está el mundo de inversión en cuanto hablamos de la inversión socialmente responsable, que yo le llamo ESG, de inversión de impacto, y donde, claro, nuestra firma está ahí. Total Capital se siente queremos ver dónde estamos en este mundo. Como dije, la idea de ESG empezó en los 70s. Y de alguna forma era una respuesta como un rechazo a esta idea de solo el valor de las acciones.
y de una administración de los riesgos y asegurarse que las corporaciones no hagan puro cosas malas. El abordaje original era analizar, no invertir en corporaciones que tengan, por ejemplo, de contaminación del ambiente o quejas de empleados, y de esa forma eliminas a los peores, ¿no? Pero con el tiempo la gente se ha empezado a dar cuenta de que hay un límite de cuánto bien se puede hacer solo eliminando a los muy malos, que tienen que ocurrir también cosas buenas, y que un abordaje basado en el mercado que utiliza las ganancias y las inversiones para movilizar estas soluciones tiene que ser parte de la ecuación, y de ahí viene la inversión de impacto. Al principio les he dicho, todo lo viejo es nuevo, entonces de alguna forma la inversión de impacto viene desde la conferencia de Bellagio, de la fundación de Rockefeller en Lake Como en Italia. En el 2008, esa conferencia Bellagio se definió que haya ganancias y también medidas rigurosas de impactos sociales. Y Jeff Everson es de los fundamentos básicos de la inversión. No solo hay que preguntarse cuánto es la ganancia y si hay valor social. Entonces piensen primero cuál es el valor social. ¿Existe? ¿Hay alguna forma en que podamos obtener ganancias de eso? Y si la respuesta es sí, entonces hay una propuesta de negocios que puede atraer inversores. Y lo han estado haciendo desde hace mucho tiempo. Incluso aquí en Bolivia creo que es un lugar hace bastante tiempo. Banco Sol, por ejemplo, fue en esencia un impacto una inversión de impacto. Cobel. Y creo que ha llegado a ser una industria propia en el 2008. Fue por ahí, por la empresa de las microfinanzas, donde les muestran que sí, podemos tener ganancias sostenibles y también mejorar las vidas de las personas. Y habían 3 otros factores. El segundo, la proliferación de los donantes vivos. Antes se habla de la filantropía de Rockefeller, por ejemplo. Ganar todo lo que puedas. Y él creía en las acciones antes de que hubieran acciones. ExxonMobil o Standard Oil, por ejemplo, era el paragón de las riquezas. Su idea era ganar tanto como puedas, y cuando te mueres le das una fundación. Y hacen un montón de cosas buenas para compensar todas las cosas malas cuando has vivido. Claro, Ford y Carnegie y varios otros siguieron ese modelo. Los donantes vivos, como Bill Gates o Warren Buffett, George Soros, han dejado sus trabajos que ganaban mucho dinero cuando todavía tenían varios años de vida, pero minar. Y dijeron, vamos a invertir nuestros esfuerzos en tratar de hacer algo bueno, pero lo vamos a hacer mientras estemos vivos, y vamos a utilizar los mismos mecanismos basados en el mercado que nos han permitido ganar esta plata para las actividades filantróficas. Entonces de repente había un montón de instituciones que estaban tratando de hacer desempeñar este flujo de capital de una forma distinta. Y lo tercero que ha ocurrido en los 90, diría yo, y principios de los 2000, es que se volvió el mundo en general, especialmente a nivel global, se volvió mucho más amigable con las inversiones, más bien dándole la bienvenida. A veces dicen que todavía no están todavía tan abiertos, y sí es verdad, pero si ven la habilidad de invertir dinero en los 90 o 2010 o 70, comparado a 70 y 80, no hay nada de comparación. Hay una diferencia masiva para la inversión extranjera, para que tengan los tipos de protecciones y posibilidades, opciones, oportunidades. Y el cuarto cambio, el cambio tecnológico, la venida de objetos como de distribuir servicios y todo sin tener que tener mucha infraestructura. Eso realmente ha cambiado la dinámica. Entonces, como dije, en 2008 SG ha nacido de alguna forma de esta inversión de impacto, lo cual ha solidificado lo que ya estaba pasando en una industria
como 30 trillones de dólares está en algún tipo de ESG. Ahora, por ejemplo, más o menos $1 trillón, según está en Impact Investing, en inversión de impacto. Pero que más o menos en el 2023 va a haber más o menos $1 trillón. Entonces, uno de 150 trillones sí, es todavía poco, pero ha crecido muchísimo. De 100 billones al principio, ahora ya es $1 trillón. Entonces, ¿qué hacemos en Toro de Impact Capital y cómo afecta la responsabilidad corporativa y la sostenibilidad? Lo primero es que el mundo de la inversión de impacto tiene un espectro igual que todo lo ESG. En un extremo están las digamos TBG, esas bien grandes, Apolo, AKR, y tienen fondos sin compensación. Usan inversiones que tienen mucho impacto social que pueden medir y tienen herramientas muy sofisticadas de medición. TBG ha creado una empresa para medir, pero también buscan negocios en los que las ganancias que sean correlativas a las demás, que sea 20 o más %, a veces mucho más. Y hay un mundo también de inversión allá afuera donde puedes hacer algo que hace mucha diferencia para muchas personas que necesitan algunos servicios y lo puedes hacer con buenas ganancias. Pero hay muchas cosas en el mundo que valen la pena hacer y que pueden llegar a las personas desprivilegiadas porque tal vez no te van a dar 20% de ganancia. Entonces, las personas que están en este mundo de sin compensación son finanzas primero. Y nosotros estamos más en el tema de impacto. Nuestro objetivo para nosotros es maximizar las ganancias, maximizar el impacto con ganancias sostenibles. Entonces, lo primero que tenemos que analizar cuando estamos creando es ver si realmente podemos crear una historia que llame la atención a los inversores y si las ganancias pueden ser sostenibles a largo plazo. Esas ganancias no tienen que ser 20, 15% ni 10%. Las ganancias de estas inversiones son en general 5%, pero nuestros inversores están chochos, súper felices. No por la ganancia, pero les encanta ver el impacto de lo que están creando. Por ejemplo, uno de los vehículos de inversión que estaba viendo es el Source Capital, que les da a los fondos a capitales de agua, a cooperativas de agua. No sé si saben cómo funciona, pero dentro de las ciudades los servicios públicos sirven a la población, pero cuando vas al área rural o a áreas periurbanas, la mayoría de la población tienen cooperativas comunitarias de agua que se establecieron hace 30 años con fondos del gobierno y nunca más se ha invertido en eso. Entonces, estas cooperativas dan agua de mala calidad, apenas y a veces ni siquiera potable. Dos a 3 veces por semana, entonces día por medio tienes agua. ¿Y qué hace la gente? Gastan por, digamos, de los camiones cisternas privados, abren el agua y en cuanto llega se llenan cisternas. Entonces es muy caro cuando lo ponen porque llenan tanto. Entonces trabajamos con los servidores y los proveedores de servicios y lo que hacen es trabajar con las cooperativas de agua para ayudarles a entender cómo tener un sistema más eficiente. Primero micromediciones para cobrarles cuánto consumen para que conserven más. Tener una buena bomba que no gaste demasiada electricidad para reducir tu cuenta eléctrica, que generalmente es su cuenta más grande, y también tener la capacidad suficiente para darles agua 24 horas al día, y así no tienen que comprar de un camión cisterna cuando se acabara, digamos. Y esto es flujo de ingreso de capital para los proveedores, entonces es fácil que provean los servicios fácilmente. Y en los 4 años que hemos estado haciendo esto ha habido un solo problema. Creo que era porque
alguien se ha enfermado y no había hecho el pago, y 2 de esos años era dentro de COVID y la gente estaba teniendo problemas para pagar sus cuentas de agua, pero debido a que los proveedores habían generado tanto flujo de ingresos de las mejores que habían habido, igual han seguido realizando sus pagos. Y el componente crítico aquí es que ¿por qué la estructura funciona? Es porque estamos mejorando la reputación de los proveedores de servicios y de los socios en ONGs. Entonces lo que hacemos es hacer socios entre el sector sin fines de lucro y los con fines de lucro, trabajando con una ONG en África, en algunas clínicas de salud, y les decíamos que pongan un puntaje de 1 al 5 y decían todos decían, bueno, somos un 1, y decían, ya, gracias por decirnos 1, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, si hicieras estas mejoras, si implementaras estos nuevos sistemas, si capacitaras a tu personal, puedes subir a 2, a 3, a 4. Entonces, ¿y quién va a financiar? Nosotros podemos. Ahora hemos provisto 150 millones a servicios de salud en África, y en este momento ya tenemos una tasa de NPL de 3%, y si comparas con cualquiera de África, 9, 10%. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando atas finanza con servicios técnicos para que el prestamista entienda cómo mejor utilizar ese dinero, no van a gastarlo de formas que realmente aumente el flujo de ingresos. Por ejemplo, habían comprado una máquina para hacer tomografías. Uno estaba en la clínica Mayo, en varias clínicas grandes en Nairobi. Después de un mes arruinado y era extraordinaria, era un mueble súper caro básicamente. Pero si, por ejemplo, si hubiera personas capacitadas y para saber dónde invertir mejor eficientemente su dinero y cómo ahorrar, entonces en nuestro mundo a un extremo, desde totalmente negativo hasta impacto primero, nosotros vivimos ahí. Y ese es el tipo de trabajo que nosotros hacemos, y nosotros creemos que no faltan oportunidades para hacer una diferencia en este mundo, para movilizar el capital, crear una diferencia y obtener ganancias. Y no va a ser las mismas ganancias que, digamos, las grandes compañías de Wall Street, digamos, pero es una ganancia que los inversionistas valorarían cuando entienden que mejora el mundo y que hacen que el mundo sea mejor, en el que ellos y sus hijos quieran vivir. Muchas gracias.